peor día de tu vida no fuera un accidente, sino el eco de una conversación que nunca escuchaste? Imagina estar sentado entre cenizas, con la piel ardiendo y la garganta seca, mientras el mundo te mira como si fueras un castigo viviente. Y, aún así, en lo invisible, hay ojos puestos en ti, no para humillarte, sino para revelar algo que ni tú sabías que estaba ahí. Esta es la historia de Job, según el relato bíblico, y lo que está en juego no es solo su bienestar. Está en juego una pregunta que atraviesa siglos, que queda de una persona cuando se le cae todo, incluso aquello que parecía bendición, y al final descubrirás por qué, cuando Dios por fin responde, no entrega una explicación sencilla, pero sí abre una puerta que cambia la forma de respirar en medio del dolor, porque hay un misterio escondido. Desde el inicio, Job no sabe lo que el lector sí alcanza a intuir. Hay un nivel de la historia que ocurre lejos del polvo, lejos de los gritos, lejos de las ruinas, y ese detalle importa no para convertir el sufrimiento en un juego, sino para entender por qué el silencio de Dios no siempre significa ausencia. Antes de las cenizas, hubo amaneceres tranquilos, hubo una vida ordenada, firme, con una integridad que no necesitaba aplausos. Job era conocido como un hombre recto, alguien que temía a Dios y se apartaba del mal. Y esa reputación no venía de un discurso, sino de una manera de vivir que parecía sostenida por algo más alto que la costumbre. También era próspero, con una casa llena de vida, con hijos e hijas, con rebaños y siervos, con movimiento y abundancia. En aquel mundo antiguo, una familia numerosa se veía como señal de favor, y la suya parecía completa. Pero lo más llamativo no era lo que poseía, sino lo que hacía cuando nadie lo estaba mirando. Porque Job no descansaba solo en la alegría de sus hijos. Cuando había celebraciones en casa, él no se quedaba con la imagen bonita. Se levantaba temprano y presentaba ofrendas por su familia, como quien reconoce que el corazón humano puede desviarse incluso mientras ríe. No era paranoia, era reverencia. Era un hombre que tomaba en serio lo invisible. A veces creemos que la vida se sostiene por lo que podemos contar: dinero, salud, gente alrededor. Job parecía tenerlo todo contado, y sin embargo, el relato insinúa que su verdadera seguridad no era una cifra, sino una confianza silenciosa. Eso es importante, porque lo que viene después no ataca primero su alma con dudas, sino su mundo con golpes concretos. Y aquí se abre el primer velo del misterio. En el cielo, según el texto bíblico, aparece una escena que no ocurre en la tierra. Seres se presentan delante de Dios, y entre ellos está el acusador. No entra como dueño, entra como quien rinde cuentas, y eso ya cambia algo. Incluso el mal tiene límites. Cuando Dios los traza, Dios pregunta de dónde viene, y la respuesta no suena a hogar, suena a recorrido, como si hubiera estado observando, caminando, midiendo. Entonces Dios menciona a Job, no porque necesitara información, sino porque pone su vida como ejemplo: un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. La respuesta del acusador es una sospecha venenosa, una insinuación que golpea el corazón de todas nuestras motivaciones. La idea es simple y cruel: que Job no ama a Dios, que solo ama los beneficios de amar a Dios, como si la fe fuera un contrato escondido, como si la obediencia siempre tuviera precio. Y entonces ocurre algo inquietante. Dios permite una prueba, pero fija un límite. Se toca lo que Job tiene,
no su vida. El misterio no es que el sufrimiento exista. El misterio es que a veces llega sin que encaje en nuestras cuentas morales. Y el relato no nos deja maquillar esa tensión. La deja ahí, respirando. Mientras tanto, en la tierra, el día parecía normal. El sol sale igual para el justo y para el injusto. Los campos siguen con su rutina. Las casas guardan risas. Job no despierta con una señal en el cielo que diga: hoy cambia todo. Lo que viene no anuncia su nombre, solo llega. El primer mensajero aparece con la voz rota: un ataque, un asalto, pérdida repentina, hombres muertos. Antes de que Job logre entenderlo, llega otro, y luego otro. La tragedia no le da espacio para acomodarse. Se amontona como olas seguidas que no esperan a que tragues aire. Animales desaparecidos, ciervos muertos, fuego que arrasa, bandas que roban, una economía entera desarmada en minutos. Y cuando ya parece demasiado, llega el último golpe, el que no se compara con nada material. Una vivienda se derrumba, un viento irrumpe, y los hijos e hijas que celebraban quedan sepultados. Hay dolores que te arrancan el futuro de la mano. No es solo perdí algo, es perdí a alguien, y con ellos se va una parte de ti. En ese instante, Job queda frente a una pregunta que muchos conocen en secreto: si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Y lo más desconcertante es que en ese primer instante el cielo no explica nada. Job se levanta y hace lo que hacen los que están de luto: rompe señales externas, se desarma por fuera porque ya está quebrado por dentro. Pero luego ocurre algo que no encaja con la lógica del acusador. Job se inclina en adoración, no porque no duela, sino porque, aún doliendo, se niega a convertir a Dios en enemigo por reflejo. Y sus palabras no son un poema para quedar bien, son una aceptación temblorosa de la realidad. Llegó sin nada al mundo y así se irá. Lo que recibió fue regalo, y el que da también puede retirar. Y, aún así, el nombre de Dios sigue siendo digno. No hay frialdad aquí, hay fe en medio del temblor. Si alguna vez sentiste que tu vida se desmoronaba en cadena, quizá entiendes esta parte sin necesidad de explicaciones. Hay momentos en que no necesitas una teoría, necesitas un sostén. Y lo extraño del relato es que Job, sin saber el por qué, decide sostenerse de Dios con la misma mano con la que está sangrando. Pero el misterio no se cierra, porque el acusador vuelve como si acaso no fue suficiente. Y en esa segunda escena invisible, insiste en otra idea: que el ser humano puede perder cosas. Pero cuando el dolor entra al cuerpo, cuando la piel se convierte en tormento, entonces la fe se rompe. Dios vuelve a permitir y vuelve a limitar. No se entrega el alma de Job a la muerte. Se permite el golpe, no el final. Y en la tierra Job es herido con una enfermedad dolorosa, llagas que lo cubren, una incomodidad constante que lo obliga a sentarse aparte, en un lugar de ceniza, rascándose con lo que encuentra. La imagen no es elegante, es humana. El hombre respetado ahora es irreconocible. El próspero ahora parece abandonado. Y ahí aparece una voz que debería consolar, pero llega herida y desesperada, la de su esposa. Ella también perdió a sus hijos. Ella también vio derrumbarse el mundo, y desde su dolor sugiere lo impensable: renuncia, suelta la fe, termina con esto. Job responde con firmeza, pero no con crueldad. No niega el dolor, pero niega la conclusión. Si de Dios recibió bienes, también puede atravesar la adversidad sin convertirla
en blasfemia. No está diciendo que el mal sea bueno, está diciendo que su relación con Dios no se reduce a lo que le conviene. Aquí nace un segundo bucle de curiosidad que el relato guardará para más tarde si Job ya resistió pérdidas y enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que todavía puede quebrarlo? Y la respuesta es incómoda, porque no llega con demonios ni con fuego. Llega con personas buenas, con palabras religiosas, con explicaciones rápidas. 3 amigos se enteran y viajan para verlo. Cuando lo distinguen desde lejos, apenas lo reconocen, lloran, rasgan sus mantos, se sientan junto a él y durante días no dicen nada. Ese silencio es sagrado. A veces, la misericordia más pura no es una frase, es una presencia que no huye. Hay una clase de dolor que no necesita consejo inmediato, solo necesita compañía. Si hoy cargas algo que no sabes explicar, recuerda esto: Dios no desprecia una lágrima sincera, y la compasión no siempre llega con respuestas. A veces llega con alguien que se queda, pero el silencio no dura. Job, con el cuerpo en ruinas y el alma agotada, abre la boca y no maldice a Dios, maldice el día en que nació. Es un grito oscuro, el deseo de no haber existido, la fantasía de que la muerte sea descanso. No es un discurso bonito, es el lenguaje del que ya no puede sostener la esperanza con fuerza y la sostiene con uñas. Y entonces, uno de los amigos habla, al principio con cuidado, como quien teme herir, pero pronto sus palabras empiezan a señalar una idea vieja: si sufres, es porque hiciste algo. Si estás mal, es porque lo mereces. No lo dicen con odio, lo dicen con convicción. Y ahí está el peligro, porque hay teologías que parecen ordenadas y sin embargo aplastan al herido. Los amigos intentan defender a Dios, pero terminan acusando a Job, insinúan pecados ocultos, sugieren culpas, miran su tragedia como evidencia y sin darse cuenta vuelven más pesado el aire que él respira. Job se defiende, no como un orgulloso, sino como un hombre que sabe que su conciencia no coincide con esas acusaciones. Y aquí el relato se vuelve profundamente humano. Job no es un santo de mármol, es un creyente que sangra. A ratos confía, a ratos se desespera, a ratos quiere explicar, a ratos solo quiere que el dolor pare. Él quiere hablar con Dios, no con fórmulas, no con intermediarios, no con frases aprendidas. Quiere una audiencia, quiere entender por qué el cielo se siente cerrado. Y esa es una de las partes más misteriosas. Job clama y Dios no responde rápido. No hay una voz inmediata que diga: fue una prueba. Tranquilo, Job describe lo que muchos callan: la sensación de que Dios se escondió, de que lo mira como enemigo, y en su lenguaje el dolor se vuelve casi una flecha clavada en el alma. Hay frases que parecen peligrosas, pero nacen de una honestidad desesperada. Nui soberbia es hambre de sentido. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, Job suelta una chispa que sorprende. Habla de un defensor, de alguien que al final hará justicia. No lo dice como quien ya ve la salida, sino como quien se aferra a una convicción cuando todo lo demás se derrumba. Es una esperanza que no se apoya en el presente, sino en el carácter de Dios, aunque no lo entienda. La historia no avanza como una película donde todo se resuelve con una frase. Avanza como la vida, con discusiones largas, con amigos que insisten, con Job que alterna entre resistencia y agotamiento. Aparece también un joven que cree tener una explicación más fina y el aire se llena de palabras, muchas palabras. Y en algún punto
el lector siente lo mismo que Job. Basta de teorías, basta de acusaciones disfrazadas de sabiduría, basta de explicar lo inexplicable como si fuera una ecuación, porque el misterio del sufrimiento no se deja domesticar sin destruir a alguien en el intento. Entonces sucede lo inesperado. Por fin Dios habla, no con un susurro tranquilo, sino desde un torbellino, una tormenta que no pide permiso, una presencia que sacude. Y aquí está el momento pico del relato, cuando el silencio se rompe, pero no para satisfacer la curiosidad humana, sino para revelar la distancia entre lo que creemos saber y lo que realmente es. Dios no empieza diciendo, esto te pasó por tal razón. Empieza con preguntas. Preguntas sobre la tierra, sobre el mar, sobre el amanecer, sobre los límites del caos, sobre cosas que Job jamás controló. Es como si Dios estuviera diciendo, tú miras tu dolor como si fuera el universo entero, pero el universo es más grande que tu herida. Y así yo sigo aquí sosteniéndolo. Luego, Dios menciona criaturas descritas de manera enigmática, fuerzas de la creación que el ser humano no puede dominar. Algunos las entienden como animales reales descritos con lenguaje poético. Otros las leen como símbolos del poder indomable y del caos. Sea como sea, la idea es clara. Si Job no puede controlar eso, tampoco puede exigirle a Dios que le rinda cuentas como si fueran iguales. Y en esa corriente de preguntas, Job llega a un lugar extraño. Deja de pelear por una explicación y empieza a rendirse ante una presencia. No porque se haya vuelto indiferente, sino porque entiende que hay realidades demasiado grandes para su marco humano. Y entonces confiesa, con humildad dolorosa, que habló de cosas que no alcanzaba a comprender. Lo más conmovedor es que Job no dice, ya entendí todo. Dice algo más profundo que antes. Su relación con Dios era conocimiento de oído, tradición, ideas, y ahora es encuentro. No es que el sufrimiento sea bueno, es que en medio del sufrimiento, Job descubre a Dios de una forma que no habría buscado si la vida hubiera seguido cómoda. Si este giro te está tocando, apóyalo con un like y suscríbete para más historias bíblicas contadas así. Y dime en los comentarios si pudieras hacerle una sola pregunta a Dios desde tu propio torbellino. ¿Cuál sería? Después de ese encuentro, Dios no termina la historia castigando a Job por su honestidad. Eso también es parte del misterio. Dios se dirige a los amigos y les marca un límite. No hablaron rectamente de él, aunque creyeran estar defendiéndolo. Y la corrección no es un espectáculo, es una invitación a reparar. Los amigos deben ofrecer sacrificios, y Job, el que fue acusado, ora por ellos. Este detalle parece pequeño, pero abre una puerta enorme. La restauración de Job comienza cuando intercede por quienes lo hirieron con palabras. No es magia. Es un movimiento del corazón que rompe el ciclo del resentimiento y deja espacio para que la gracia circule. Aquí el relato responde el segundo bucle. Lo que todavía podía quebrar a Job no era solo perderlo todo, sino quedar atrapado en amargura. Y la salida, misteriosamente, no llega con una explicación, sino con un acto de perdón. Hay heridas que no se cierran por entender, sino por soltar. Luego, el texto cuenta que Job es restaurado. Vuelven personas que antes lo conocían. Regresan con consuelo, con regalos, con compañía, y también vuelve la abundancia. Sus bienes se multiplican, sus rebaños crecen, su casa se llena otra vez de vida. No como un pago mecánico, sino como un final que muestra
que Dios no se deleita en destruir. Job tiene nuevamente hijos e hijas. El relato incluso menciona los nombres de sus hijas y destaca su belleza. Y algo llamativo, reciben herencia junto con sus hermanos. Un gesto que suena a dignidad y a futuro compartido. Hay quienes ven en el número de hijos una señal de esperanza, más allá de esta vida, como si la historia insinuara que la pérdida no es la última palabra. El texto lo permite como posibilidad, sin convertirlo en fórmula. También se nos dice que Job vivió muchos años y vio generaciones crecer. No termina como un cuento perfecto donde se borra el dolor. Termina como una vida que, después del dolor, vuelve a ser vida. Y eso, para quien ha sufrido, ya es un milagro. Pero no te vayas pensando que el mensaje es: si aguantas, te irá mejor y listo. Sería una traición al misterio del libro. Hay personas que aman a Dios y aún así no reciben la restauración visible que esperan. La historia de Job no se escribió para garantizar resultados, sino para enseñar que la fe puede existir sin negociación, porque lo más profundo de Job no es su riqueza antes, ni su doble después. Lo más profundo es el encuentro. Job descubre que Dios no es un concepto que se maneja con teorías. Dios es presencia. Y a veces, lo que más duele es también lo que más nos despoja de la ilusión de control. Hay quienes se acercan a Dios solo cuando todo está bien, como si la vida fuera un intercambio silencioso: yo me porto bien, tú me proteges. Job desarma esa idea con su propia existencia. En su historia, el justo sufre y el inocente es cuestionado. El fiel se quiebra por dentro y aún así no corta la cuerda que lo une a Dios. Si hoy estás en una temporada en la que el cielo parece callado, no estás solo en esa experiencia. Job también sintió el peso del silencio, y lo que el relato sugiere, con reverencia, es que el silencio no siempre es abandono. A veces es un espacio donde se está formando algo que no se ve todavía. Hay una diferencia entre tener una respuesta y tener un sostén. Job pidió respuestas. Dios le dio algo más duro y más dulce a la vez: la certeza de que el mundo no se le escapó de las manos, que hay límites para el caos, que la creación no está a la deriva, que, aunque no entiendas, no estás fuera de su mirada. Y hay otra diferencia que pocos aceptan entre hablar de Dios y hablar con Dios. Los amigos hablaban de Dios como si lo defendieran en un debate. Job, con su dolor, habló con Dios como hijo que no entiende, pero no se rinde a la indiferencia. Y el relato parece decir que Dios prefiere una oración honesta a una explicación impecable que no ama. Al final, el misterio oculto no es solo la escena celestial. El misterio más grande es este: la fe auténtica no siempre nace en los días luminosos, sino en las noches, donde solo queda decidir si te amarras a Dios o te sueltas al vacío. Y Job, sin saberlo, se volvió un testigo para quienes creen que su dolor los dejó sin lugar en el corazón de Dios. Quizá esa sea la promesa silenciosa de esta historia: que tu vida no se reduce a lo que perdiste, que tu identidad no se resume en lo que se quebró, que aun cuando no recibas respuestas, puedes recibir presencia, y esa presencia con el tiempo puede devolverte algo que no sabías que te hacía falta: una fe que no depende de lo que tienes, sino de quién te sostiene. Ahora te dejo con una última pregunta, no para que la contestes rápido, sino para que te acompañe si Dios no te debe explicaciones, pero sí te ofrece su presencia. ¿Qué cambiaría
en tu forma de atravesar lo que estás viviendo hoy.